Como les comentaba, vamos a estar viendo Scopus para investigadores, ¿sí? Vamos a estar viendo Scopus como herramienta de investigación. Primero vamos a estar viendo una presentación teórica, ¿sí? Una presentación que luego va a estar disponible para quien la quiera, para quien la necesite, y después vamos a estar viendo, sí, en vivo la plataforma. Durante la presentación les voy a ir haciendo preguntas, así que si desean participar, respondiendo, estaría bueno para poder ir teniendo también la, la impronta de cada uno, la experiencia, ¿sí? Lo que opinan. Siéntanse libres de preguntar lo que quieran, cuando quieran, desde la opción Q&A que está debajo de sus pantallas, y en caso de querer hacer algún comentario, como Sebastián, hacerlo desde el chat. Vamos a comenzar entonces con la presentación, y vamos a comenzar con estas preguntas que siempre suelen surgir a la hora de hablar de Scopus. ¿Para qué sirve Scopus? ¿Sí? Primero y principal, ¿para qué me sirve? Soy una persona que está empezando a usarlo, o no lo conozco y me lo recomendaron, y lo primero que voy a preguntar es, ¿para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? Si bien ustedes acceden desde la plataforma de la biblioteca, y ahí sí deben registrarse, si tienen alguna duda, Pedro del equipo les podrá guiar con eso. No es necesario registrarse en Scopus, en la plataforma. Yo lo que les voy a mostrar es por qué sí es útil, o por qué sí les serviría registrarse en Scopus. Vamos a buscar referentes, ¿sí? Vamos a buscar referentes en distintos temas, en distintas áreas y a distintos niveles, porque podemos buscar referentes a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel institucional. Vamos a estar buscando esos referentes, cómo buscarlos y qué variables tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día, bueno, estamos expuestos a una sobredosis de medios, ¿sí? Medios de comunicación tradicionales y medios no tradicionales como las redes sociales, que, bueno, llegan a tener el mismo peso que los medios tradicionales. Entonces, ¿quién es un referente? Alguien que está en televisión todo el día, alguien que escribe mucho en los diarios, alguien que tiene 2 millones de seguidores en Twitter, en Facebook. Tenemos muchas fuentes de información desde la cual considerar a un autor o autora un referente. Entonces vamos a ver algunas de esas variables. Vamos a estar viendo 4 nomás. Ustedes pueden después, por supuesto, sumar las variables que quieran, pero vamos a estar viendo 4 que nos van a guiar a la hora de considerar a un investigador o investigadora un referente. Y lo mismo buscar las publicaciones. Vamos a estar buscando publicaciones. No sé si entre los participantes hay alguien que ya tenga un artículo listo para publicar, o esté pensando en publicar un documento, o esté buscando una revista. Si es así, vamos a estar buscando esas publicaciones, esas revistas. Vamos a ver qué variables también tener en cuenta. ¿Sí? Vamos a estar viendo todo el proceso editorial, el cual también, bueno, vamos a estar respondiendo preguntas si llegan a verlas. Vamos a comenzar hablando de Scopus, que es Scopus, es una base de datos multidisciplinar. Siempre decimos esto. ¿Por qué? Porque no es específica. ¿Sí? No es específica para una sola disciplina. No es específica para medicina, para química, matemática, física. No, es multidisciplinar. Ahora vamos a ver qué áreas cubre. Y nos da resúmenes y citas. Nos da los famosos abstracts. ¿Sí? Nos va a dar los famosos también metadatos. ¿Todos saben lo que son los metadatos, las referencias? ¿Sí? ¿No? Entonces les pregunto por qué vamos a estar hablando mucho de esto. Bueno, estaría bueno saber si todos están familiarizados con el concepto de metadatos o referencias. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias, José. No manejo metadatos. Bien. Los metadatos son todos aquellos datos que nos sirven para identificar un documento. ¿Sí? Un documento decimos un artículo, un libro, un capítulo, etc. Entonces nosotros cuando citamos una obra, estamos utilizando metadatos. Sebastián, el DOI, muy bien, muy buen comentario, es uno de los metadatos. ¿Sí? Los vamos a estar viendo, pero los metadatos son todos aquellos datos que nos ayudan a identificar la obra. ¿Sí? Es lo que vamos a usar para referenciar a una cita. ¿Sí? Entonces, vamos a tener por un lado la cita, y por otro lado vamos a tener los metadatos, ¿sí? Que son el título de la revista, el título del artículo,
volumen, año, página editorial, autores, DOI, ISSN, todos esos datos que vamos a necesitar después para identificar el documento. Entonces Scopus nos va a dar eso, nos va a dar la referencia, nos va a dar los metadatos para citarlos. Por supuesto, también nos va a dar el abstract, desde donde vamos a leer y vamos a ver si ese documento nos sirve o no para nuestra investigación. Tiene revisión por pares, y esto es súper importante hoy en día. ¿Por qué? Porque como decíamos, no solamente estamos expuestos a una sobredosis de medios, sino ¿qué medios son confiables? Leo una nota en Facebook. ¿Es confiable una nota en Facebook? Sí, no. Yo citaría una nota que leí en Facebook. ¿Ustedes citarían una nota que leen en Facebook o en Twitter o en las redes sociales? Bien, Valentina muy segura dice no. En realidad va a depender del medio desde donde surja. Una nota que está escrita en Facebook, por supuesto que no tiene revisión por pares, pero si esa nota viene de una publicación que sí tiene revisión por pares, bueno, ahí no hay problema. El tema es que Facebook no sea la fuente original. ¿Sí? Nosotros nos puede llegar mucha información por medio de redes sociales, pero, ¿qué pasa? No tiene que ser la red social la fuente original. ¿Sí? Tal cual, Eleni, exacto. Bueno, no suele ser así en las redes, pero por ejemplo, si contamos con Mendeley. Y Mendeley, entre otras funciones, es una red social y desde ahí nos puede llegar mucha información útil. Por supuesto, siempre verificar la fuente. ¿Sí? Eso es sumamente importante. ¿Qué pasa? Todo lo que yo tengo en Scopus ya está revisado por pares. ¿Sí? Entonces no tengo que hacer esa revisión. Todo lo que yo me cruce en Scopus puedo confiar tranquilamente. ¿Qué voy a encontrar en Scopus? Voy a encontrar más de 38.000 revistas. 38.000 revistas que corresponden a más de 5.000 editoriales y voy a encontrar indexados más de 80 millones de artículos. Y siempre que hablamos de Scopus vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del universo Scopus y vamos a hablar de lo que está indexado. ¿Por qué lo que está indexado? Porque cuando hablamos de lo que está indexado, vamos a estar hablando en una palabra de aquello que está publicado y está incorporado a la base. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de un documento que está indexado, ya asumo que fue publicado y fue publicado en una revista que está indexada en Scopus. Entonces, eso lo voy a encontrar en Scopus. ¿Por qué? Porque todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. ¿Sí? Esa es una diferencia que tenemos que tener siempre bien claro. ¿Y cómo se compone Scopus? Yo les decía 38.000 revistas de 5.000 editoriales y acá tenemos esa división. El 10% de la producción que encontramos en Scopus corresponde al Elsevier, el 90% restante corresponde a estas 5.000 editoriales, donde encontramos editoriales comerciales, institucionales, académicas, universitarias, cualquier tipo de institución, una universidad, una facultad, un instituto, cualquiera puede indexar en Scopus. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Sí? No hay un costo asociado a la indexación. En Scopus ahí vemos algunas de las editoriales que están allí indexadas. Y dijimos también que era multidisciplinar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vemos las 4 grandes áreas de las ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias físicas y ciencias sociales. Vamos a encontrar todas las áreas de la ciencia cubiertas en Scopus. Y quizás ustedes habrán escuchado hablar de SNP, de Simago, son medidores de impacto, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿pero qué es un medidor de impacto? Bueno, mide el rating, muy entre comillas, el rating de la publicación. Es una calificación cuantitativa, es de cantidad, no es de calidad. ¿Sí? Podemos asumir que una revista con mucho impacto es de muy alta calidad, así puede ser, pero también vamos a tener en cuenta revistas de poco impacto, que también son de mucha calidad. ¿Por qué? Porque a veces son revistas muy específicas, de un nicho muy específico o de un área muy nueva. ¿Sí? Entonces vamos a ver después también lo que son los cuartiles, y vamos a ver todo lo relacionado al impacto. ¿Cuáles son las diferencias con Web of Science de Clarivate? ¿En qué sentido, Pedro? Principalmente en los contenidos de la revista y por qué existe
Scopus es un competidor directo de Web of Science o es un... Bien. Ah, perfecto. Bien, ahí te entendí. Bien. A ver, en ambas plataformas vamos a encontrar mucha información. El tema es cuál es el nivel de análisis que yo puedo hacer en cada una, con qué velocidad puedo obtener ese análisis y cuál es la base con la que trabajo. ¿Sí? A veces preguntan eso también cuando hablamos aquí de SNP o de Simago. ¿Sí? SNP y Simago toman su información de Scopus para crear sus medidores de impacto. ¿Qué pasa? Cuando se creó Sitescore, se creó sobre una base del total de las revistas que hay en Scopus, que son 38.000. Simago, por ejemplo, para su medición de impacto, utiliza una base de 24.000, o sea, son 14.000 revistas menos. Ahora voy a tu respuesta, pero quiero ir dándole contexto. Entonces, ¿qué pasa? Yo en Simago voy a tener revistas en cuartil 1 que no van a estar en Scopus. ¿Por qué? Porque yo en Scopus tengo una base mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Simago voy a tener revistas de cuartil 1 que quizás en Scopus están en cuartil 2 o cuartil 3. ¿Por qué? Porque esas 14.000 revistas de diferencia me van a estar moviendo en la lista. ¿Cuál es la diferencia con Web of Science? Básicamente la base de información. ¿Sí? No hay una plataforma que tenga tanta cantidad de revistas y tanta cantidad de artículos indexados. Como bien sabes, ¿cuál es la importancia de estar indexado? El análisis. ¿Sí? A través de estos metadatos que les estaba mencionando, ¿qué pasa? Yo puedo analizar un montón de datos y puedo obtener un montón de información que ahora la vamos a estar viendo. Pero principalmente la diferencia con Web of Science sería esa. ¿Sí? El nivel de análisis, la velocidad con la que obtenemos ese análisis, y ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de velocidad, y la base, ¿sí? Ya que Scopus es la base más grande que hay ahora disponible hasta el momento de datos indexados. Y les comentaba acerca de SNP y de Simago, medidores de impacto, ustedes quizás los conocen, toman su información de Scopus, ¿por qué? Porque es la base más grande que hay. ¿Y qué pasa? En el Elsevier dijeron, perfecto, si SNP y Simago toman su información de Scopus, bueno, vamos a crear nosotros nuestro propio medidor de impacto y así surge Sitescore. Y Sitescore es el medidor de impacto de Elsevier. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, ahí lo vemos en el centro, tenemos A sobre B, A en naranja es la cantidad de citas que una publicación, no un artículo, no un autor, sino una publicación, una revista, recibió en Scopus en los últimos 4 años completos. Y en la parte B voy a ver la cantidad de artículos que esa publicación indexó en Scopus en el mismo periodo de tiempo. Dijimos indexó y no publicó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque indexar quiere decir publicar y tener indexada en la base, ingresada en la base. ¿Por qué 4 años? Porque como ustedes bien saben, ni bien el documento se publica, no empieza a recibir citas. Lo que a veces puede pasar un año y medio, hasta que empieza a recibir citas, ¿sí? Hasta que empieza a tener impacto en la comunidad académica. Es por eso que se consideran los últimos 4 años completos. ¿Sí? 3 características de Sitescore, que es abarcativa, porque todas las revistas que están indexadas en Scopus tienen su Sitescore. ¿Sí? Es transparente porque yo voy a poder ver la cuenta de donde surge ese Sitescore. Vamos a estar analizando algunas publicaciones, algunas van a tener Sitescore de 2, de 3, de 5. Vamos a ver de dónde viene ese resultado, que no es algo que puedo ver, por ejemplo, en SNP y Simago. ¿Por qué? Porque son algoritmos más sofisticados, con muchas más variables. En el caso de SNP y de Simago, solamente voy a poder ver el resultado, no de dónde viene ese resultado. Y también es actual, ya que se actualiza mensualmente. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si hay algo que no se entienda, por favor, les pido que me avisen. ¿Venimos bien? Perfecto. Otra cosa que vamos a estar haciendo en Scopus, ¿sí? Vamos a estar viéndolo ahora en la plataforma, es cómo ingresar información en Mendeley, en el gestor de referencias de Elsevier. Yo lo puedo hacer de manera masiva, vamos a hacer una búsqueda, vamos a obtener un resultado, y yo voy a poder ingresar documentos de manera masiva, en donde voy a elegir ahí, como dice la casilla All, vamos a ver qué pasa después con
la flechita que está ahí al costado, y puedo hacer clic en la flechita que está al lado de Save al Export, y me va a surgir esta ventana. Esta ventana me va a decir a dónde quiero incorporar las referencias. Como él lo puedo mandar a Mendeley, lo puedo exportar en Excel, en un formato Excel, en donde voy a descargar un archivo con la información de esas referencias. Y también, para quienes tienen EndNote o tienen Zotero, también lo pueden descargar en formato RIS, RIS, para esos gestores de referencia. También lo puedo hacer de manera manual. Vamos a obtener resultados, vamos a estar en la página principal de resultados. Elijo manualmente cuáles son las referencias que voy a querer incorporar y las puedo mandar a Mendeley. O bien, lo que puedo hacer es meterme en la referencia, leer el abstract, por ejemplo, ver si esa información me interesa, me sirve, y después sí incorporarla al gestor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué decíamos al principio? Que en Scopus hay más de 5.000 editoriales. Eso nos permite también incorporar información de esas otras editoriales y también documentos completos. Vamos a estar viendo distintas maneras de incorporar documentos completos. Uno es a través del Web Importer. El Web Importer es una extensión, ahí aparece en el navegador, es una extensión de Mendeley, y a partir de ahí yo voy a poder incorporar no solamente las referencias, los metadatos, sino que también los documentos completos de cualquier plataforma. Cuando digo plataforma me refiero a cualquier página. Y acá también tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque esto me permite incorporar información de páginas confiables y no tan confiables. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el análisis de no solamente qué estoy leyendo, sino dónde lo estoy leyendo. Ya que con el Web Importer voy a poder incorporar información de cualquier lado. ¿Qué pasa cuando hago clic en el Web Importer? Aparece esta ventana, que siempre va a tener marcada por defecto la opción de descargar el PDF, o sea, si el documento completo está disponible, lo voy a poder descargar. Y también, no solamente voy a poder descargar las referencias del documento que estoy leyendo, sino también las referencias detectadas en el documento. Y esto es muy útil, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, vemos que hay 96 referencias detectadas. Si a mí este documento me sirve mucho, imagínense también las referencias mencionadas en ese documento. Entonces yo en un solo movimiento voy a poder estar incorporando estas 96 referencias, ¿sí?, en Mendeley, para después, por ejemplo, ir y leer y ver si me sirven o no me sirven, etcétera, etcétera. Esto también lo vamos a estar viendo. Vamos a encontrar también documentos adicionales. Y nosotros sabemos que cuando leemos un documento en Scopus, en cualquier lado, un artículo, lo que estamos leyendo es una interpretación. Una investigadora, un investigador hizo un experimento, obtuvo un resultado, lo interpretó y escribió un artículo. ¿Sí? Ese artículo fue publicado, pero ¿qué pasa? Por una cuestión de espacio, por una cuestión de formato, por una cuestión de protocolos de la editorial, etc., llamémoslo como sea, no se publican todos los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Toda esa información que quizás a nosotros nos puede servir o para refutar o para poder seguir demostrando ese punto, donde lo encontramos en los documentos adicionales. Y que vamos a encontrar ahí todo tipo de información adicional. Vamos a encontrar documentos extras, ya sea cuadros de Excel, texto, audio, video, fotos, presentaciones, lo vamos a estar viendo, ¿sí?, para poder utilizarla, citándola como corresponde, por supuesto, pero vamos a estar buscándola también en Scopus. Dijimos también que Scopus hacía análisis de metadatos, hace análisis bibliométricos. No sé si escucharon hablar de eso alguna vez, pero es el análisis que se hace de estos metadatos. ¿Y qué es lo que se puede analizar a través de Scopus? Bueno, podemos analizar resultados. Vamos a hacer una búsqueda y vamos a empezar a analizar esos resultados, ya que nosotros cuando obtenemos un resultado, un número, ese número tiene un montón de información detrás. ¿Sí? 1 millón. 1 millón es mucho, es poco, es bueno, es malo, es lindo, es feo, sirve, no sirve. ¿Qué hay detrás de ese número? Lo vamos a poder analizar. Podemos analizar las citas. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy investigador,
de la UCN, y viene Pedro y me dice, mira Gabriel, estuvimos analizando tus citas y vimos que te están citando mucho en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad de San Pablo, en Harvard. Entonces, lo que queremos hacer es armar un programa de intercambio, si te parece bien, y enviarte allá a trabajar, o que vengan a verte trabajar, o escribir artículos en colaboración. Y todo eso tiene mucho valor, ¿por qué? Porque va a estar respaldado por la información que está en Scopus. Entonces, no solamente nos vamos a poder presentar como la universidad que publicó este documento, o como el investigador o investigadores que publicaron este documento, sino que vamos a saber exactamente con quién hablar. Porque vamos a ver, por ejemplo, el investigador o investigadora que nos citó. Entonces podemos empezar a armar un programa de intercambio de artículos, etcétera, etcétera. Todo a través del análisis de las citas. Vamos a analizar el perfil del autor, también quién es un referente, por qué, y qué variables tener en cuenta. Vamos a estar hablando de índice H, no sé si conocen el concepto, si están familiarizados con índice H, eso lo vamos a estar viendo también. Y por supuesto, vamos a estar comparando publicaciones. Y vamos a estar viendo diferentes publicaciones y vamos a ver cuáles son las que mejor se acomodan a nuestras necesidades. En este caso, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, las publicaciones de Chile, que vemos que el primer dato es de 1856. ¿Esto cómo se obtuvo? A través de documentos retrospectivos. Los documentos retrospectivos los brindan las revistas, unas que están indexadas, y entonces de esta manera, por ejemplo, nosotros podemos obtener estos registros. Una revista, una vez que está indexada en Scopus, puede acercar documentos retrospectivos. Entonces de esa manera se beneficia la comunidad académica teniendo esta línea de tiempo. Vamos a hacer también, por supuesto, análisis de instituciones. Vamos a estar analizando la Universidad Católica del Norte, vamos a estar analizando las áreas en las que publica, vamos a estar analizando sus referentes, vamos a estar analizando en qué revistas publican. Y todo esto, ¿por qué es interesante? Porque si yo soy investigador de la UCN, estoy investigando un tema determinado, me gustaría saber, por ejemplo, en qué revistas están publicando mis colegas de la universidad, ¿sí? Para saber, por ejemplo, cuáles son las revistas que tienen una buena recepción a documentos de investigadores de mi institución. ¿Venimos bien? ¿Se entiende todo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no esté claro de todo lo que estamos diciendo? Perfecto. Excelente. Si hay algo en algún momento que no está claro, algo que no se entienda, me dicen por favor. Porque la idea, a ver, no es marearlos, no es confundirlos, sino que sepan a qué tienen acceso. Scopus es una plataforma, es una herramienta muy útil, con mucha información, y la idea es que sepan a qué tienen acceso. Quizás no van a utilizar todo lo que vamos a ver hoy, pero está bueno que sepan que tienen acceso a esa información. Entonces vamos a seguir, y yo voy a ver, por ejemplo, en qué revistas se publicaron esos artículos que estoy analizando, o quiénes fueron los autores, o también en qué áreas. ¿Y para qué sirven todos estos análisis? Porque, por ejemplo, no sé, estoy hablando con Pedro y me dice, mira, necesitaríamos ver cuáles son las áreas que más podríamos desarrollar, o cuáles son las más desarrolladas, o quiénes son los referentes en cada área, porque vamos a armar una serie de charlas de, no sé, cómo publicar documentos en plataformas, y bueno, estaría bueno saber quiénes son los autores que más han publicado en Scopus, ¿sí? Para que no sé, den una clínica, den una charla, etcétera, etcétera. También vamos a estar analizando autores, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a estar viendo referentes, y sí, vamos a empezar analizando, por supuesto, por producción, pero vamos a estar viendo también otras variables para considerar. Y acá vamos a estar analizando citas, ¿sí? Entonces dijimos, ¿para qué me sirve analizar citas?
Entonces, siempre voy a tener ordenado Scopus por el artículo más citado. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, en esta búsqueda que es sobre anticuerpos, vos que el artículo más citado, que tiene más de 43.000 citas, es del año 1979. Tiene más de 40 años este documento. Y fíjense la cantidad de citas que tiene. Y sería lógico pensar, quizás, que bueno, como fue publicado en 1979, hace más de 40 años, quizás durante 20 años acumuló muchas citas, y bueno, nada, cuestión que nunca más nadie lo citó, y bueno, le quedó ese número, pero cuando ingresamos en esa cifra, ¿sí? Aquí vemos que estamos analizando esas 43.000 citas de este documento, vemos que está siendo citado este año. Entonces yo, por ejemplo, puedo analizar esos resultados. Entonces, al analizar esos resultados, veo, por ejemplo, que si bien fue publicado en 1979, la primera cita es de 1980, un año después. Llegó a su pico en 1996, o sea, durante 16 años fue acumulando citas consecutivamente de manera ascendente, y veo efectivamente que está siendo citado incluso este año. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con anticuerpos, estoy haciendo una investigación o algún tipo de trabajo, este documento, bueno, quizás, si bien no es de mi interés, lo tendría que leer para ver si es un artículo que sí o sí tiene que estar en mi investigación. Y si yo soy el autor de este documento, por ejemplo, lo que puedo analizar es en qué revista fue citado mi documento, quién me citó, y esto para qué sirve. Porque, por ejemplo, el día de mañana, si esto llega a suceder con alguno de ustedes, ustedes van a poder armar una red de colaboración. Si escriben un documento, ven que está siendo citado de manera reiterada por un investigador en particular, lo empiezan a analizar y ven que, por ejemplo, es de, no sé, de Perú, de Brasil, de Argentina, de México, Estados Unidos, de donde sea. Entonces ustedes pueden empezar a armar sus propias redes de colaboración. Evangelina había levantado la mano. Evelyn, perdón. Evelyn, ¿tenías una pregunta? Carla. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla desde aquí, desde el Q&A. Ah, perfecto, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Yo, al ponerme a analizar quién me citó, puedo empezar a ver quiénes son las personas que están interesadas en mi trabajo y empezar a armar redes de colaboración. Entonces, de esta manera también voy a estar enriqueciendo mi producción científica. Sin hablar, por supuesto, de dónde me están citando, como para poder armar charlas, jornadas, talleres, etc. Y también de qué países. Entonces, de esta manera, por ejemplo, soy investigador de la UCN, hablo con Pedro y le digo, mirá, nos están citando de Francia. Así que estaría bueno ver si podemos ir allá a trabajar con ellos o que vengan a vernos trabajar o de alguna manera entablar algún tipo de relación. Ya para ir cerrando, les quería mencionar ORCID, WordSeed, no sé si lo conocen, si escucharon hablar. ORCID es un identificador digital persistente para investigadores. ¿Sí? Resulta que las revistas tenían su código de identificación, los libros tenían su código de identificación, incluso ahora los artículos tienen su código de identificación con el DOI. ¿Sí? ¿Quiénes no lo tenían? Los autores. ¿Y a quiénes les cambio el nombre? A los autores. Yo soy Gabriel Maruca, pero puedo ser Maruca Gabriel, G Maruca, Maruca G, GMMG. Mi nombre puede llegar a tener diferentes versiones de acuerdo a la editorial y a cómo tengo que poner mi nombre en cada revista. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de investigadores se juntaron y empezaron a idear ORCID. ORCID viene a ser una especie de root académico. Es un código único para cada uno. Entonces, ¿qué pasa? No importa el nombre que pongan, no importa el nombre que pongan a la hora de escribir un artículo, lo asocian con su ORCID y automáticamente queda asociado a ustedes. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es meterse en orcid.org y ahí van a empezar a crear su perfil. Es único, es irrepetible, se hace una sola vez, es gratuito, ¿sí? Y es muy fácil de sacar. ¿Tenemos alguna pregunta?
¿Se entendió todo? Bien. Vamos entonces a Scopus. Estamos viendo Scopus ahora, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Bien. Un par de aclaraciones acerca de Scopus. Cada vez que lo veamos se los voy a comentar igual. Siempre buscar en inglés, ¿sí? Frases o palabras en inglés. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a obtener mayor cantidad de resultados. Y siempre buscar en título, abstract y palabras claves. Es muy tentador colocar aquí en All Fields, pero ¿qué pasa? Si yo coloco en All Fields, lo que va a suceder es que me va a traer documentos que pueden no ser muy pertinentes a mi búsqueda. ¿Por qué? Porque al poner All Fields, lo que va a pasar es que me va a buscar la frase o palabra en título, abstracto y palabras claves, en autor, autores, nombre de la publicación, título del artículo, afiliación, nombre de la afiliación, ciudad, país, institución de financiamiento, idioma, ISSN, doy referencias, en un montón de campos que en realidad a mí mucho no me suma, ¿sí? Entonces, a mí me interesa que la frase o palabra esté siempre en el título, abstract o palabras claves. Lo otro que podemos hacer son búsquedas avanzadas, y en las búsquedas avanzadas lo que vamos a utilizar son operadores booleanos o booleanos, depende cómo los conozcan. Son estos tres, and, or, y, and not. Son muy útiles, son muy valiosos a la hora de poder hacer búsquedas un poco más complejas. Incluye muchas revistas que también están en PubMed, Erwin, ¿sí? Yo no te puedo decir si todas las revistas que están en PubMed están en Scopus, pero sí te puedo decir que hay más revistas en Scopus que en PubMed. ¿Sí? Entonces, a veces quizás te convendría hacer una búsqueda en cada base y ver cuáles son los resultados que obtienes, pero de seguro te puedo decir que en Scopus hay más revistas que en PubMed. El tema es si son las mismas o no. Como Scopus no es una base especializada en medicina, ¿sí? Pero mucha de su información es sobre medicina, bueno, la verdad que ahí sí va a depender de la experiencia de cada uno. Y hay que ver también si en PubMed puedes realizar el tipo de análisis que se puede realizar en Scopus. Les comentaba acerca de los operadores booleanos o booleanos, son estos tres, and, or o and not, también tenemos pre y within, pero estos tres son los más conocidos. Cada uno tiene una función distinta. And me va a ayudar a sumar conceptos, a sumar palabras, ¿sí? Or me va a ayudar a buscar sinónimos, por ejemplo, diferentes versiones de una palabra o siglas, y and not me va a servir para excluir. ¿Cuál es el único inconveniente? Hay que saber usarlos bien. ¿Por qué? Porque si yo no lo utilizo de manera correcta, puedo estar dejando de lado información muy valiosa o puedo estar sumando información que no me interesa, ¿sí? Entonces, como vamos a ver ahora, vamos a ver cómo siempre conviene igual buscar de lo general e ir siendo cada vez más particular en Scopus. Scopus trabaja mejor de lo general a lo particular. Siempre nos vamos a poder achicar en lugar de agrandar. En este caso vamos a estar buscando en toda la base de Scopus y vamos a ver con qué velocidad yo puedo obtener datos solamente de la Universidad Católica del Norte. Vamos a estar buscando en más de 80 millones de documentos y vamos a ver cómo vamos a ir reduciendo ese número, y a veces menos es más. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Tengo menos documentos para analizar, pero es la información que necesito y es la información que me sirve. Fíjense, estamos con 80 millones de documentos. Scopus siempre me va a decir la base, el camino que estoy recorriendo. Entonces lo que voy a hacer aquí es primero buscar por país. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos documentos tengo en español de estos 80 millones, voy abajo de todo. Y fíjense, de 80 millones, casi 70 millones son en inglés, y en español tengo 789.000. Entonces, yo ahí voy a tener documentos en español. Lo que voy a hacer ahora es buscar por país. Entonces voy a poner aquí, clic en View All, y voy a buscar Chile. Chile está aquí. Pongo siempre Limit to,
porque si pongo exclude me va a traer todos los documentos menos los de Chile. Entonces aquí tenemos ya 194.000. Fíjense, siempre me va a estar diciendo el camino que vengo recorriendo. Y vamos a ver también los documentos de la UCN. Los tenemos aquí, 5.194. Y fíjense con qué velocidad, solamente en 4 clics, ya pude interpretar y obtener estos documentos que son los que voy a analizar. Antes de analizar, les quiero mostrar cómo incorporar de manera masiva, cómo incorporar documentos en Mendeley. Habíamos dicho que lo podíamos hacer a través de aquí, de la opción All. Si hago clic aquí en la flechita, fíjense qué pasa, me dice Select All o Select Page. La diferencia está en que si yo dejo aquí Select All, va a estar trabajando con estos 5.194, y yo elijo Select Page, vamos abajo de todo, y yo puedo elegir la cantidad de resultados por página. Entonces, en mi caso, siempre voy a tener 200, ustedes pueden poner 20, 50, 100 o 200, y lo que puedo hacer es o mandarlos a Mendeley o hacer clic aquí con la flechita. Y fíjense, es lo que pasaba, se apareció la ventana, voy a exportar 200 documentos, como los voy a mandar a Mendeley, no puedo elegir los campos. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe cuáles son los metadatos con los que trabaja Mendeley. ¿Sí? Recuerdan lo que eran los metadatos, ¿no? Bien. En cambio, si yo elijo formato RIS, R y S, sí puedo elegir los campos. ¿Por qué? Porque Scopus no sabe a qué gestor lo voy a mandar, ¿sí? Ni qué campos son con los que trabaja ese gestor. A ver, tenemos una pregunta. Cuando filtras por país te trae los documentos donde el autor es de Chile, la institución de filiación u otro. Excelente pregunta, José. Vamos a ver ahora también ese tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy eligiendo los documentos de Chile y me aparecen autores de afuera, que tienen, por ejemplo, afiliación NASA o afiliación Instituto Smithsoniano, Universidad de Washington, etc.? ¿Me sirven o no me sirven? Sí, me sirven. Porque eso suele ser trabajos en colaboración, José. Entonces, ¿qué pasa? Si bien el autor puede ser de afuera, lo debe haber hecho en colaboración con alguna institución de aquí del país. El Luz dice, en WOS me ha sucedido al analizar datos me arroja información de un mismo país contabilizada separadamente. Si es que en los metadatos, por ejemplo, Brasil por un lado y Brasil por otro. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo se corrige? Va a tomar todas las versiones, ¿sí?, del país. O sea, va a tomar Brasil con S, con Z. Lo mismo pasa con las instituciones. Ahora lo vamos a estar viendo con la universidad, ¿sí? Eso depende también de cómo es que se esté afiliando el artículo, no en Scopus, sino en la revista, ¿sí? Porque lo que hace Scopus en realidad es levantar los metadatos que provee la revista. Ahora lo vamos a ver. Entonces estamos incorporando información en Mendeley. Yo aquí lo voy a mandar a EndNote o a Zotero, elegí los campos, y si elijo Mendeley de vuelta, los elimina. Entonces voy a poner Export. Aquí me va a aparecer un cartel. Aquí me mandaron 200 documentos a Mendeley. Los quiero ver en mi biblioteca. ¿Por qué? Porque esta no es mi computadora. Yo no estoy estudiando en mi casa, no estoy investigando, sino que estoy en otra institución. Y bueno, me quiero asegurar de tener estas referencias. Entonces voy a ver en mi biblioteca de Mendeley si realmente me ha exportado, me ha incorporado todas esas referencias. Me fijo por la hora, 16:49, efectivamente. ¿Sí? Entonces, aquí tengo, efectivamente, 16:49, todas las referencias que acabo de incorporar. Van a estar las 200. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si presto atención, fíjense que incluso la universidad ha publicado documentos en formato Open Access.
¿Sí? Vamos a ver eso. Elijo Open Access y pongo que se limite a esos documentos. Si yo hago esto, elijo All, ¿sí? Y los mando a Mendeley, voy a estar exportando solamente la referencia cuando yo puedo tener acceso al documento completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo varias alternativas para descargar el documento completo. Uno es ingresar en la referencia, ¿sí? Voy a ir a More, voy a ir a View at Publisher, y lo que puedo hacer acá es o utilizar el Web Importer, en donde voy a estar descargando la referencia, el documento completo, y ahora vamos a ver si identifica o no las otras referencias que están citadas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que con este Web Importer yo no solamente podía exportar o incorporar la referencia del documento que estoy leyendo, sino también las referencias detectadas. Entonces voy a ver cuántas son las referencias detectadas por el Web Importer. 43. Como les había dicho, aquí está marcada ya por defecto la opción de descargar el PDF y el documento principal. Y fíjense, tengo 43 referencias más. Voy a marcar estas 3. Y voy a dejar siempre la opción PDF marcada. Voy a poner Add. Y acá, donde dice Adding, me va a mostrar si está incorporando la referencia y el PDF o solo la referencia. Entonces, fíjense, en este caso, por ejemplo, Plastic Debris in the Open Ocean descargó el PDF y la referencia. En este caso, solo la referencia. En este caso, el PDF y la referencia. Y del documento principal, el PDF y la referencia. Voy a mi biblioteca. Y veo efectivamente por la hora que están las referencias y este icono me comenta, me dice, me indica que está descargado el documento completo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya lo tengo en mi Mendeley Web, eso quiere decir que lo tengo en cualquier lado. Aquí tengo el documento completo. Esto lo puedo cerrar. La otra opción para descargar el documento es a través del PDF. ¿Sí? Download PDF, pero ahí me tengo que acordar siempre de mandarlo a la carpeta de después donde va a estar el Mendeley, etcétera, etcétera. O lo otro que puedo hacer en lugar de todos estos pasos es hacer clic en All, Select Page, y hacer clic aquí en Download. Fíjense lo que va a pasar. Me dice que solamente puedo descargar 50 documentos como máximo. O sea que voy a estar descargando 50 documentos completos y fíjense en cuánto tiempo. 16:54. Vamos a ver cuánto tarda. Recordemos que son 50 documentos completos. Si yo quiero que esto termine en Mendeley automáticamente, lo único que tengo que hacer es ir a Files, ir a Archivos, Watch Folder y marcar como Watch Folder, como una de las Watch Folder, la carpeta de descargas de mi navegador. Entonces, cuando abra Mendeley, automáticamente me va a estar incorporando estos documentos. Fíjense ya cuántos descargó. Donde dice Check Publisher Site, lo que va a pasar es que voy a tener que ir a ese sitio a descargar el documento, ¿sí? Como vimos anteriormente. Pero fíjense, 46 documentos completos en menos de un minuto. ¿Sí? En lugar de tener que meterme en la referencia, View at Publisher, el Web Importer o descargar el PDF directamente, no. En menos de un minuto me descargó 46 documentos completos con sus referencias, con sus metadatos. ¿Sí? Bien, vamos a volver. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar resultados.
pero vamos a analizar los resultados de la universidad y a nivel país. Entonces, aquí tenemos los documentos de la universidad y aquí tenemos los documentos de todo Chile. ¿Qué puedo hacer acá? Bien, primero empezar a ver desde cuándo es el documento más antiguo. Vemos que es de 1964, cómo fue moviéndose la tendencia. ¿Sí? Esto es siempre interesante verlo para ver, por ejemplo, cuál fue el año con mayor producción, cuál fue el año en donde se hizo el mayor salto, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que de 2017 a 2018 hubo un gran salto. Eso también habla del empuje y de la importancia de la institución en la producción académica. Y aquí vemos lo mismo también con Chile. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar referentes. ¿Sí? Entonces, primero, antes de buscar un referente, ¿qué necesito? Un área de estudio. Entonces lo que voy a ver es, a nivel nacional, cuáles son las áreas de estudio, las áreas en las cuales más se publica. Vamos a elegir agricultura. Vamos a elegir la misma área para la universidad. Cada vez que hacemos esto, nos va a llevar de vuelta a la página principal de resultados, donde vamos de vuelta a hacer el análisis de resultados. Como vemos, siempre Scopus nos va a ir marcando el camino que estamos al que estamos recorriendo. Entonces, ¿cómo es que llegué a 1367 documentos? Porque bueno, empecé con todos los documentos, después puse solo Chile, después la Universidad Católica y después Agricultura. Vemos que el dato más antiguo es de 1979. Y vamos a ver las publicaciones y los autores. Entonces tenemos, por ejemplo, Thiel. Martín Thiel. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Cuál es el Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas? A ver. Pero, supuestamente, hace rato en la Católica del Norte. ¿Se lo han cruzado? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien, perfecto. Es investigador de Coquimbo, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, por ejemplo, puedo ver todos los lugares donde trabajó. Ah, perfecto. Bien, excelente. El que más publica. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo los documentos por autor en el área de agricultura. ¿Sí? Yo acá tengo a un referente a nivel institucional, Martín Thiel. Acá tengo los referentes a nivel nacional. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver. Bosinovich. Es de la PUC, de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Yo tengo Bosinovich con 206 y fíjense el segundo, ¿quién es? Thiel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá puede pasar que Thiel puede ser considerado un referente no solamente a nivel institucional, sino también a nivel nacional. Y ahora vamos a ver por qué. Pues por supuesto que un referente tiene que tener producción. ¿Sí? El tema, ¿cuál es? Vamos a analizar otros factores, otras variables que también tengo que tener en cuenta. Vamos a ponerlo uno al lado del otro. Que también tengo que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de considerar
a un autor, a una autora, un referente. El primero, por supuesto, sí, producción. Entonces veo Thiel, 241 documentos. Bosinovich, 280. Están muy pegados. Vamos a ver la cantidad de citas, 9.800. Y Bosinovich tiene 7.700. Vamos a ver el H-index. ¿Sí? ¿Saben todos lo que es el H-index? ¿Escucharon hablar de H-index? H-index, índice H, índice Hirsch. No, bien. El H-index viene a medir el impacto del autor. ¿Sí? Un autor, un par de características que tiene el H-index es que nunca baja y está atado a la cantidad de documentos que un autor o autora tiene indexados en Scopus. ¿Sí? El tema ¿cuál es? No se calcula, no se mide, sino que se observa. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a observar el H-index de Martín Thiel y veo que tiene 45, y Besinovich tiene 47. Están muy cerca uno del otro. ¿Cómo logro llegar a este 47 de H-index? ¿Por qué? Porque yo acá tengo una lista de los documentos que Bosinovich tiene indexados en Scopus, y acá una lista con la cantidad de citas que cada documento tiene en publicaciones indexadas en Scopus. ¿Sí? Entonces, estos documentos están indexados en Scopus, y estas son la cantidad de citas que estos documentos recibieron en publicaciones que están indexadas en Scopus. Muy probablemente estos documentos recibieron muchas más citas. El tema es que recibieron citas en publicaciones que no están indexadas en Scopus. Entonces, ¿cómo es que llego a 47 o 45 en el caso de Martín Thiel? Empiezo a bajar, y lo que tengo que observar es cuál es el artículo que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. ¿Sí? Entonces empiezo a bajar y veo que este documento tiene 47 citas y está en la posición 47. Cuando este documento reciba 2 o más citas en publicaciones indexadas en Scopus, ahí Bosinovich va a tener H-index de 48. En el caso de Martín Thiel, empiezo a bajar y veo cuál es la publicación que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. Este artículo tiene 47 citas y está en la posición 45. Cuando este documento reciba una cita más en alguna publicación que esté indexada en Scopus, ahí va a tener un H-index de 46. ¿Por qué decimos siempre y reforzamos lo de estar indexado en Scopus? ¿Por qué? Porque yo lo puedo auditar. Fíjense que cada vez que el cursor pasa de ser una flecha a una mano, yo puedo, entre comillas, ingresar en ese dato. Entonces, lo que puedo hacer es ver, por ejemplo, estas 45 citas, ¿sí? Suponiendo que es producción mía, y puedo ir haciendo el mismo análisis que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Entonces, siempre voy a tener un dato adentro de un dato adentro de un dato, como para poder ir siempre analizando. Entonces, ¿qué pasa? Analizamos producción, citas y H-index. ¿Sí? Y están todos, la verdad, están los dos muy cerca. Pues, a ver, si bien Bosinovich tiene más documentos, Thiel tiene más citas, y Bosinovich tiene 47 de H-index y Thiel tiene 45. Si bien Bosinovich tiene más de H-index, la verdad es que no es una diferencia como para decir, bueno, la verdad que es sustancial, no estamos hablando de, no sé, 10, 12, 15 puntos de diferencia. Estamos hablando de 2, y como ven, la diferencia de 2 puntos es en realidad 2 o 3 citas. Entonces, la verdad es que están muy cerca uno del otro. Si tengo que elegir uno, ¿qué otras variables puedo utilizar? Por ejemplo, estas, que son la cantidad de documentos indexados por año. Entonces, por ejemplo, tengo Bosinovich, que en 2017 indexó 9, en 2018 indexó 8, 9 y 8, 17, y 7, 24. ¿Sí? ¿Está bien? Si no, quedó escrachado, que soy un desastre en matemática. Pero tenemos 24 documentos indexados en los últimos 3 años. Martín Thiel tiene en 2017
indexados 10, en 2018 18 y en 2019 19. O sea que ya en los últimos 3 años indexó muchos más documentos. O si no, también ver la cantidad de citas recibidas por año. 583, 624, 645, 931, 1200. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que a pesar de, estábamos acá, de que Bosinovich está primero solamente por 5 documentos, ¿sí? Porque estamos ordenando acá por cantidad de documentos indexados. Si analizamos, Bosinovich tiene muy buenos números, pero Thiel también tiene muy buenos números. Si recuerdan, dijimos que íbamos a analizar 4 variables. Analizamos producción, citas y H-index, y queda una variable más por analizar, que es la más importante, y es la primera que tenemos siempre que utilizar, que es la variable tiempo. Acá estamos analizando desde 1887. ¿Sí? Yo quiero analizar, por ejemplo, los últimos 20 años. ¿Por qué los últimos 20 años? Para tener una foto un poco más exacta, un poco más actual. Puedo analizar los últimos 5 años, pero la verdad estaría siendo un poco injusto. Y fíjense qué pasa, en los últimos 20 años Thiel lo supera por 20, 21, 22 documentos a Bosinovich. ¿Sí? Si bien los dos, la verdad, tienen números muy interesantes, bueno, yo en este caso, la verdad que a nivel nacional e institucional, Martí-Thiel lo puedo considerar un referente en agricultura, por lo menos en Chile. Y se me preguntan por qué, y bien, porque en los últimos años resultó ser el autor con mayor cantidad de documentos indexados, con un muy buen H-index y también con una muy buena cantidad de citas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas decisiones que tomemos van a estar respaldadas. Y nosotros también lo podemos hacer, por ejemplo, a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasa? Un referente a nivel internacional, bueno, puede resultar un poco más inaccesible también, ¿sí? Puede ser más difícil de agendar para una charla o de contactar, etc. En cambio aquí, por ejemplo, bueno, dio la casualidad que el referente a nivel nacional resulta ser también de la misma institución. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O los mareé? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido, que no haya quedado claro? Gracias, Camila. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy investigador de la UCN, estoy investigando también sobre agricultura y quiero empezar a publicar documentos. ¿Sí? ¿Dónde los publico? ¿Cómo arranco? ¿Con qué criterio empiezo a elegir una publicación? ¿Y por qué es importante esto? No sé si alguno de los participantes ya ha sido publicado o ha pasado por el proceso de publicación. Por favor, les pido que den sus comentarios. Bien, buena pregunta, Pedro. ¿Qué pasa con el autor cuando cambia de institución? En realidad, la institución que va a aparecer en el perfil del autor, vamos a abrir el de Thiel, así lo tenemos bien en claro. En realidad, la institución que aparece acá, la puede cambiar el autor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muy probablemente él o haya elegido esta afiliación o sea una afiliación con la cual ha trabajado mucho. ¿Sí? Entonces, si él publica muchos documentos con esta afiliación, bueno, es la que le va a aparecer. Pero si no, cada autor lo puede modificar. ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta. La afiliación la puede cambiar el autor. ¿No? O sea, si ahí nos paramos, dice Affiliation information is based on the most recent publication. La publicación más reciente fue con esta afiliación, con el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. Pero si no, sí se le puede pedir que lo modifique. Eso cada autor lo puede modificar. Entonces, les decía, si yo soy investigador de la UCN, estoy investigando en agricultura, ¿cómo hago para empezar a
considerar elegir una revista para publicar. ¿Por qué? Porque, no sé si saben, pero el proceso de publicación es lento y es muy largo. ¿Sí? Yo mando hoy un documento para ser publicado, hoy 28 de septiembre, y con suerte me están respondiendo en 6 meses. ¿Sí? Entonces tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Me están respondiendo para fines de marzo, con suerte, por sí o por no. O sea, a fines de marzo me estarían respondiendo si me van a publicar o no. Si me van a publicar, después tengo que esperar que me digan cuál es el periodo de publicación, que pueden ser otros 6 meses a un año. Entonces estamos hablando de un proceso que puede llevar de 12 a 24 meses para ser publicado. ¿Sí? Entonces, todo ese periodo de tiempo yo lo tengo que aprovechar eligiendo las mejores publicaciones. Yo no puedo darme el lujo de esperar 6 meses, un año una respuesta para que la revista me diga, no, mirá, Gabriel, no publicamos sobre ese tema. ¿Y por qué se tardan tanto en responder? Bueno, porque hacen una investigación sobre el documento. ¿Sí? Se fijan si hubo plagio, se fijan el formato, si la información es correcta, todo lo necesario para ya tener listo el documento para publicar. Entonces, ¿cómo hago yo para empezar a elegir publicaciones? Una alternativa es, luego de hacer este análisis, ir acá. Documentos por año por publicación. Documents per year by source. Source, lo tenemos acá arriba también. Sources son las publicaciones. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿En qué revistas aparecieron los documentos que estoy analizando? Siempre recordemos elegir el periodo de tiempo. Para tener una foto más actual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo soy investigador de la UCN, de Agricultura, y bueno, hago este análisis y llego a este resultado. Entonces, empiezo a abrir revistas. Voy a abrir las 3 primeras. ¿Por qué? Porque sé que estas revistas reciben y publican documentos de investigadores de mi institución. Acá lo estoy viendo. ¿Sí? Este resultado, ¿sí? Toda esta información responde a la pregunta: ¿qué revistas publican e indexan artículos de investigadores de la Universidad Católica del Norte en agricultura en los últimos 20 años? Toda esa pregunta está respondida acá. Y lo podemos hacer con agricultura, con ciencias sociales, con matemática, física, química, biología, con cualquier área. ¿Sí? Entonces abrí estas 3 primeras revistas. Y al igual que con los referentes, también las tengo que analizar. Ya con esto vamos a ir cerrando, así que no se preocupen. Pero acá también voy a analizar 4 variables. De vuelta, ustedes después pueden analizar las que quieran, ¿sí? Pero yo voy a empezar analizando estas 4 variables para hacer un análisis bien rápido, ¿sí? Y después pasar al otro tipo de análisis. Entonces, tengo estas 3 primeras. Tengo Latin American Journal of Aquatic Research, +1, y Revista de Biología Marina y Oceanografía. Entonces, veo la primera. El dato más importante y el que más me importa es este. Scopus Coverage Years. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me va a decir los años de indexación de la publicación. Dijimos, todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Estar indexado en Scopus. ¿Cómo lo logro? Estando publicado en una revista que está indexada en Scopus. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que me tengo que asegurar es que la revista esté indexada el año que me publica. ¿Sí? Eso me fijo acá. Entonces me voy a fijar +1, fíjense, del 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, no, pero desde 2006 al presente, y Revista de Biología Marina del 96 al presente. Entonces las 3 están indexadas por lo menos los últimos 10 años, que es el periodo que a mí me interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver revistas que están indexadas desde 1945. Perfecto, felicitaciones. Pero
La verdad que, a ver, que esté indexada desde 1945 le da mucho prestigio, está muy bueno, pero a mí me interesa que esté indexada en los últimos 10 años para que, para asegurarme que cuando me publiquen está indexada. El otro dato que me voy a fijar es este, sitescore. No qué sitescore tiene, sino que tenga sitescore. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en Latinoamérica 1.3, PLOS ONE 5.2 y Revista de Biología Marina 0.9. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa que tenga sitescore? Porque si tiene sitescore está recibiendo citas. Entonces lo que quiero es estar indexado en Scopus, pero en una revista que tenga un mínimo de visibilidad. Que tenga 1.3, 0.9 o 5.2, bueno, me va a interesar, por supuesto, siempre y cuando sea una revista que me vaya a publicar. Entonces, veo esta que tiene 1.3 y como les decía, yo puedo ver de dónde viene esa cuenta. Viene de dividir 576 por 442. 576 dividido 442, 1.3. Entonces, entendemos acá que básicamente sitescore es un promedio. Es un promedio de citas por artículo. Cada documento de esta revista recibió 1.3 citas. Por supuesto que hay artículos que no recibieron citas y artículos que recibieron más. ¿Sí? Pero bueno, esto me dice que en promedio cada documento publicado, indexado, recibe 1.3 citas. Lo mismo con PLOS ONE, pero fíjense son otros números, 75.000 documentos, y lo mismo con la revista de Biología Marina. Entonces tenemos tres variables ya consideradas. Los años de cobertura de Scopus, sitescore, y ahora vamos a ver la cantidad de documentos indexados, porque eso es muy importante. ¿Sí? Voy a estar trabajando con revistas que indexan más documentos que otras. Bueno, por descarte puedo pensar que una revista que publica más documentos, tengo más posibilidades de que me indexe. En Latinoamérica publica 442 documentos en 4 años. Recordemos que estos son 4 años. Estamos hablando de 110 documentos por año. PLOS ONE 75.000 documentos en 4 años. Y la revista de Biología Marina y Oceanografía 189. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la que más me conviene? Y por descarte PLOS ONE. Pero yo tengo que ver la cuarta variable. ¿Sí? En este caso la cuarta, ustedes de vuelta pueden agregar las variables que quieran. La cuarta variable, que es por supuesto el tema. No sé de qué habla mi documento. El tema es que no sé de qué habla la revista, entonces tengo que verlo. Y eso lo puedo ver aquí abajo en categoría o aquí en Subject Area. En categoría lo que tiene bueno es que voy a ver cuál es la posición de la revista en ese percentil. Entonces, esta habla de oceanografía, está en el percentil 31 y de ciencia acuática. Esta es multidisciplinaria, ¿sí? Está muy bien posicionada, pero es muy general. Y la revista de Biología Marina, también Oceanografía y Vida Acuática. Entonces, a mí estas tres no me interesan. Voy a buscar, por ejemplo, esta, Historia Natural, y la Guyana Botánica. Entonces acá abrí otras revistas. ¿Sí? También. Años de indexación, sitescore, veo la cantidad de documentos, también Vida Acuática, Ciencias de las Plantas, Ciencias Acuáticas, la revista de Historia Natural del 2002, 3.1, bueno, Agricultura General y Ciencias Biológicas, y Ciencia Ambiental General, y la Guyana Botánica, y esto es, ven lo que les decía, de los saltos en la indexación. 81 y 82 y 83 no, 84, y del 85 al 2002 no. ¿Eso me genera desconfianza? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque Scopus comenzó en 2003. Entonces, mientras esté indexada después de 2003, perfecto. Todo lo anterior, como dijimos, son documentos retrospectivos. Entonces, que del 85 al 2002 no esté indexada la Guyana Botánica, a mí mucho no me interesa. ¿Sí? Entonces voy a ver también los temas: horticultura, ciencias de las plantas y ecología. Estas revistas sí hablan un poco más del tema de mi
trabajo de agricultura. Yo lo que puedo hacer es elegir alguna de estas o seguir analizando la lista de revistas que indexan documentos de investigadores. Lo otro que puedo hacer es ir a Sources. Vamos a ir desde acá. Sources lo voy a tener siempre disponible, no importa dónde esté en Scopus, va a estar siempre ahí arriba. Y ya con esto estamos terminando, ¿sí? De vuelta, si hay alguna pregunta, hay algo que no quede claro, por favor me avisan. Aquí vemos las 41.000 publicaciones que hay. Recuerden que 38.000 son revistas. Puedo ordenar por cuartiles. ¿Todos saben lo que son los cuartiles? ¿Están familiarizados con el concepto de cuartil? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, dice Camila. Bien, perfecto. Sí, no, bien, perfecto. Excelente. Hay compañeros que no están familiarizados. Vamos a explicárselos. Los cuartiles dividen las revistas de mayor o menor impacto de un área de estudio. Dijimos que tanto cuartiles como impacto son cuantitativos, no son cualitativos. La calidad no se puede medir, ¿sí? Esto es, básicamente, por ejemplo, venta de entradas de una película. ¿La película que más entradas vendió es la mejor? No, es la más vista. ¿Sí? Puede ser muy buena, es muy popular, todo el mundo la conoce, todo el mundo la quiere ver, pero, ¿qué pasa? Sucede que no resulta ser o no tiene por qué ser la mejor. ¿Sí? Entonces, esto pasa exactamente lo mismo. Las revistas de primer y segundo cuartil son muy buenas, ¿sí? Por supuesto que son buenas, tienen mucho impacto, tienen mucha visibilidad, obtienen muchas citas. Eso no quiere decir que sean las mejores. Hay revistas muy buenas que están en el cuarto cuartil. Las revistas del cuarto cuartil tienen menor impacto, pero no quiere decir que tengan menor calidad. Entonces los cuartiles dividen eso, el impacto de las publicaciones. Es importante estar familiarizado con este concepto. ¿Por qué? Porque quizás el día de mañana se encuentren con requerimientos del tipo o estar publicados en revistas de primer cuartil o simplemente citar solo revistas de primer cuartil. Entonces ya saben qué son y en dónde encontrarlos. Vamos a buscar revistas para publicar mi documento de agricultura. Entonces yo puedo buscar o por título, por editorial, por ISSN o por área de investigación. Vamos a buscar por área de investigación. Pongo Agri y ya fíjense que está el área Agricultural, Botanical and Biological Sciences. ¿Está más general o está más específica? Vamos a poner más general. Y fíjense cómo cambia de 41.000 a 104. ¿Sí? Eso quiere decir que hay 104 revistas que marcaron en sus temas Agricultural and Biological Sciences. Yo lo que puedo hacer es ir buscando, y fíjense que la que tiene ese score más alto tiene ese score de 17, pero por ejemplo puedo elegir si no la revista que mayor cantidad de citas recibió, que es esta, la que estaba segunda, que tiene ese score de 10, o la que más documentos indexó. De esta manera también yo me aseguro, muy entre comillas, ¿no? Estar indexado en estas revistas. Vamos a una consulta. ¿El video de capacitación será subido a alguna plataforma para volver a revisarlo? Pregunta Ledis. ¿Pedro? Sí, una vez que me la traspasen, yo la publico en el canal de YouTube de la biblioteca. Perfecto, gracias. Después te voy a pedir el link a ese canal, por favor, para darle difusión también. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo el área de investigación. Y voy a buscar revistas de cuarto cuartil. ¿Por qué revistas de cuarto cuartil? Porque como es mi primer trabajo, ¿sí? No me puedo arriesgar a una revista de primer cuartil, no por falta de confianza, sino porque como sé el proceso de editorial, todo el tiempo que lleva, no me puedo arriesgar a que una revista de cuarto cuartil me responda en un año que no me va a publicar. ¿Quién asigna las materias a una revista? ¿Sí? Excelente pregunta, Pedro. Cada revista cuando se indexa en Scopus identifica los temas.
Y es muy importante que lo haga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo el día de mañana indexo una revista en Scopus y pongo que es multidisciplinaria, perfecto, puedo publicar sobre cualquier cosa. Pero si pongo que es una revista de psicología y psiquiatría y farmacología, no voy a poder publicar un documento de arquitectura o de matemática. ¿Sí? Entonces, también va a estar atado a los temas sobre los cuales voy a poder publicar, y eso también es una de las variables sobre las cuales se mantiene la indexación de una revista. Perfecto, gracias Pedro por contestar eso. Pero, ¿se entiende? O sea, cada revista identifica sus temas. Si en algún momento quieren saber qué revista hay para cada tema, pueden descargar esto. Scopus Source List. Les recomiendo que descarguen con los títulos y las métricas. ¿Sí? Van a descargar un Excel. Es muy extenso, pero es la verdad súper interesante. ¿Por qué? Porque ahí voy a ver qué revistas están activas, fueron descontinuadas, cuáles cambiaron de nombre, en qué idioma publican, sobre qué temas tratan. La verdad que hay mucha información en ese documento. Entonces, elijo las revistas de cuarto cuartil y veo el site-score, por ejemplo. Veo que es de 0.5, 0.4, que tenga 0 punto a mí no me interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está recibiendo citas. Es todo lo que quería, y la verdad que yo lo único que quiero es estar indexado en Scopus, porque es un requerimiento, por ejemplo, para mi trabajo, o para postularme a algún premio, a algún puesto, etc. Entonces abro las 3 primeras. Y hago el mismo análisis que hice con las otras revistas. Veo que está, por ejemplo, desde el 2011 al presente, bueno, de la Universidad Autónoma de Yucatán, SAISCORE de 0.5, 218 documentos en 4 años, estamos hablando de, si son 60, son 130, son 65 documentos por año más o menos, ¿sí? Habla de agricultura en general, ecología y ecología, evolución, comportamiento sistemático, Advances in Astrobiology and Biogeophysics. Y acá vemos un ejemplo de una revista que, bueno, a ver, tiene sus saltos en su indexación, y además tiene saltos importantes. Estuvo indexada del 2005 al 2009, 2010, 2011 y 2012 no, 2013 sí, pero 2014, 15, 16, 17 y 18 no. Entonces, esta revista, si bien es de Springer, ¿sí? O sea, de vuelta, puede tener muy buena calidad, ¿qué pasa? Y tiene saltos muy reiterados y muy grandes. Entonces me arriesgo a estar publicado en la revista, pero no a estar indexado. Entonces esta la voy a cerrar y vamos a abrir otra. Y tengo la AMA, Agricultural Mechanization in Asia, del 82 al 91, esto no me interesa, y del 93 al 2019. ¿Qué pasa? Vamos a ver diferentes tipos de indexaciones. ¿Por qué? Porque esta está indexada hasta el 2019. Hay algunas que dicen hasta el presente. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Y bueno, que por ejemplo el documento, la revista de este año, como esta puede ser una revista anualizada, la revista de este año sale a fin de año, ¿sí? Entonces todavía no se publicó. Entonces a fin de año se va a mandar la revista, va a ser auditada, y después recién el año que viene vamos a ver si está indexada o no. También veo la cantidad de documentos, 200 documentos, bueno, son poquitos quizás. Y tengo Baghdad Science Journal, es nueva, ¿sí? Es de la Universidad de Bagdad, del 2017 al presente, y 301 documentos. Este dato también es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces las revistas nuevas están ansiosas de publicar, por ejemplo, documentos internacionales, porque es uno de los requerimientos, por ejemplo, para mantenerse indexado. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Las revistas de las universidades también a veces son más propensas a publicar documentos de autores nobles. Voy a fijar los temas: agricultura, química en general, matemática, bioquímica general, genética y biología molecular, ciencias de la computación y física y astronomía. ¡Wow! Y la de AMA,
agricultura general e ingeniería. Y esta ya habíamos visto. Entonces, ¿qué pasa? Analizando estos 4 conceptos, estas 4 variables, años de indexación, site-score, cantidad de documentos y las áreas, yo puedo ir viendo cuáles son las revistas que me conviene mandar para publicar. Yo les quiero pasar también esta página, el Journal Finder. El Journal Finder de Elsevier, ustedes aquí lo que pueden hacer es poner el título de su paper, el abstract, palabras claves, a qué campo de investigación pertenece. Y desde acá pueden buscar publicaciones, pero si ponen Refine Your Search, pueden elegir publicaciones que sean de Open Access, pueden elegir el impacto de la publicación, tanto en Clarivate como en Elsevier, y también esto que les decía, el tiempo de primera decisión, que es el tiempo desde que mando el documento hasta que me contacta la editorial por primera vez, y el tiempo de publicación. Entonces, si yo siempre le pongo 24 semanas a cada periodo, estoy hablando de 6 meses, entonces yo sé que como mucho en un año estoy publicado. Por supuesto que a mayor cantidad de filtros activados, la lista se puede llegar a ser más corta, pero bueno, son opciones que tenemos. Ah, perfecto, gracias Pedro. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con Scopus? De todo, podemos analizar a nivel internacional, nacional, institucional, buscar publicaciones, buscar referentes, buscar, por ejemplo, desde el área institucional, cuáles son las áreas sobre las que más estamos publicando y ver si las fomentamos o ver si fomentamos alguna otra área. Entonces, por ejemplo, vemos, en este caso, vamos a ir a documentos por afiliación, vamos a buscar la Universidad Católica del Norte. Y vamos a ver los documentos a nivel nacional. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, comparar cuáles son las áreas de investigación a nivel nacional que podríamos fomentar en la universidad. Entonces vemos aquí, documentos por área. Y aquí tenemos también documentos por área. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a nivel institucional que el 15% es sobre agricultura, ciencias planetarias, y vemos, por ejemplo, ingeniería, el 5%. Y vemos a nivel nacional que ingeniería se publica el 6%, son 20.400 documentos. Por ejemplo, si yo estoy en la UCN y quiero empezar a fomentar documentos de ingeniería, lo que voy a hacer es meterme en este reporte, buscar quiénes son, por ejemplo, referentes en ingeniería y armar charlas, jornadas, talleres, ¿sí? Todo tipo de actividades como para fomentar quizás la producción en ingeniería. ¿Sí? Entonces veo, por ejemplo, que está Rodríguez, veo dónde está Rodríguez, José, y es de la Universidad de Andrés Bello. ¿Por qué voy a buscar primero siempre referentes a nivel nacional? Porque como dijimos, los referentes a nivel internacional quizás también tienen un costo más alto traerlos, pueden tener menos disponibilidad, pueden tener menos predisposición. Entonces siempre arrancar con referentes a nivel nacional también muestra un escenario un poco más realista. ¿Sí? Entonces también estamos estimulando y estamos fomentando la producción desde otro ámbito. Vamos a terminar con estas preguntas que empezamos al principio de la presentación. ¿Para qué me sirve Scopus? Para iniciar una investigación con información de más de 5.000 editoriales. Estos resultados que estamos analizando vienen de los metadatos de más de 5.000 editoriales. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? Para poder crear alertas, guardar búsquedas y optimizar resultados. Toda esta información yo la puedo ir guardando y después volver a consultarla.
cómo encontrar un referente sobre un tema en Scopus, a través del perfil de autor, que fue lo que hicimos con Martín Thiel, también con Rodríguez recién, y qué variables tener en cuenta a la hora de buscar un referente. Nosotros analizamos 4. H-index, producción, cantidad de citas y sobre todo el periodo de publicación, pero justo se dio que teníamos 2 referentes con cifras similares y vimos otras variables, como indexación por año de documentos y citas recibidas. Eso puede servir, de vuelta entre comillas, para desempatar. ¿Y cómo encontrar la mejor publicación para publicar? Cuando decimos la mejor para nosotros, a través de la comparación de sources. ¿Y qué fue lo que vimos? Vimos Sitescore, cantidad de citas recibidas, percentil y años de indexación. En el percentil vimos las áreas de cobertura. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo lo que puedo hacer es ir viendo cuáles son las revistas que más me convienen. Como siempre, los invitamos a Instagram, en @laselsevier. Ahí van a encontrar tutoriales, ya sea sobre Scopus para refrescar algún dato, también sobre ScienceDirect y también sobre Mendeley. Y les dejo mi correo para cualquier consulta, si no, estamos en contacto a través de Pedro. Me despido, no sin antes agradecerte, Pedro, a vos y a todo el equipo por la gran convocatoria, por aceptar esta propuesta de capacitación. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Ha sido interesante toda la charla. Bueno, me quedaron algunas dudas y que quieren canalizarla. Bueno, tú pusiste email para que la hagan llegar. Todo lo que es el video más la presentación, yo los voy a enviar a los correos electrónicos con que se registraron. Y bueno, enviaré también información de algunas próximas capacitaciones con Elsevier. Y bueno, y la anterior también, si es que no asistieron a la anterior. Perfecto. Les quiero agradecer a los participantes, les quiero agradecer sus preguntas. La idea no era confundirlos, ¿sí? La idea es mostrarles a qué tienen acceso, ¿sí? Al poder de la base a la que tienen acceso a la información. A algunos les servirá un dato, a otros les servirá otro, ¿sí? Pero lo importante es poder empujar, poder generar otro tipo de interés a la hora de producir documentos científicos. Tengamos en cuenta que esta es la misma base que tiene acceso en Harvard, Cambridge, Columbia, Princeton, en cualquier universidad que hasta hace un par de años nosotros mirábamos de lejos y decíamos, y bueno, claro, ¿cómo no van a ser referentes si tienen acceso a las mejores bibliotecas? Bueno, ustedes ahora tienen acceso también a las mismas herramientas. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Muchas gracias por los agradecimientos. Perfecto. Bien. Si no, si tienen alguna pregunta, por supuesto, la pueden canalizar a través de Pedro. Estamos en contacto permanentemente. Así que cualquier cosita, seguimos en contacto. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, Gabriel. Adiós.